Aquí Rick de Northern Kitchen reportando sobre la situación en Ventimiglia, en el borde entre Italia y Francia. Allí, bueno, las personas en tránsito siguen enfrentándose a unas condiciones bastante complicadas. Recordamos que no hay ningún campo formal en la ciudad ni en los alrededores, con lo cual la mayoría de las personas que llegan a este punto se ven no solo atrapadas por no poder continuar su proceso migratorio hacia Francia, sino además un poco vendidas y dependientes de sí mismas en cuanto a alojamiento se refiere. Hay un pequeño container, digamos, llamado centro de acogida de Cáritas, pero está destinado solo para familias con niños pequeños y tampoco hay espacio para todas las familias. Pero bueno, dicho esto, nada, la mayoría de la gente en Ventimiglia viene de la ruta del sur, han cogido barcos en Libia, en Túnez, sobre todo, algunos de Egipto, y bueno, luego después de pasar por Sicilia, Lampedusa o Calabria, han llegado hasta el norte del país, donde se enfrentan a unas devoluciones permanentes de las autoridades francesas principalmente. Una parte de la población importante aquí está casi asentada, digamos, no es, a diferencia con otras fronteras donde las comunidades que están migrando pues son no muy, están en transiciones y pasan muy poco tiempo en los lugares. En Ventimiglia hay una parte de la comunidad que está bastante asentada, la verdad, de llevar meses y que está un poco ni para adelante ni para atrás. Y luego, pues lo que vemos son grupos más grandes, 40, 50, hasta 80 personas, a veces un solo grupo, que sí que intentan pasar de forma muy rápida y que está en poco tiempo. Y bueno, sobre todo está llegando gente de Sudán y de Eritrea. No sobra comentar la guerra en la que se ve sumida Sudán. Son ya varios años, casi no ha habido tregua desde el conflicto anterior, llamado de Darfur, aunque fuera más allá, y eso, bueno, pues está repercutiendo de forma directa, ¿no? Esos flujos migratorios que no paran y que hacen a la gente arriesgar tanto en esos viajes, porque la situación en sus países pues es incluso peor o más arriesgada. Por poner alguna nota positiva, seguimos con el trabajo, sobre todo centrados en temas de higiene, las duchas que hacemos bajo el puente donde vive la mayoría de la gente que no tiene acceso a alojamiento. También tenemos algunos turnos de comidas. Todas las noches hacen unas distribuciones de cenas y diferentes grupos se organizan para intentar asegurar un número mínimo de raciones todos los días. Northern Kitchen forma parte de ese, digamos, grupo de organizaciones. Algunas llegan desde Francia, otras son locales o de otros puntos de Italia. Y bueno, estamos mucho centrándonos en todo el tema de documentar mejor los abusos, las devoluciones que hay desde Francia. Y en este sentido hemos entregado un informe con todos los casos de abusos que hemos registrado en los últimos meses. Lo hemos entregado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y bueno, parece que les ha llamado la atención, como si esto fuera algo nuevo, y nos han invitado a presentar el informe en la próxima conferencia de Naciones Unidas en Ginebra el 21 de octubre del Comité de Derechos Humanos, lo cual, bueno, será una oportunidad buena para visibilizar lo que está sucediendo, el trabajo, las necesidades y sobre todo para pedir responsabilidades y cambios a nivel político. Un abrazo a todo el mundo y sigamos con esperanza.
Hola, somos las voluntarias de No Name Kitchen en Trieste y hoy os contamos que después del desalojo de silos, las personas están tratando de encontrar nuevos lugares donde descansar, donde dormir y donde esperar su respuesta al procedimiento de solicitud de asilo. Pues las autoridades continúan aumentando la presencia policial y militar alrededor de la plaza y la estación y hacen muy poco para confrontar la situación con soluciones reales y duraderas. En general, la situación aquí, en la frontera esloveno-italiana, en comparación con otras fronteras, es algo más tranquilo. Sin embargo, experimentamos una gran frustración debido al largo tiempo de espera del sistema de acogida italiano que pesa sobre las personas que quieran quedarse aquí. Por ejemplo, recordamos una de esas noches en la que estábamos llenas de ira y frustración. Esa noche el frío era insoportable, se filtraba en cada hueso, haciendo imposible que las personas en movimiento que acaban de llegar a Trieste pudieran encontrar un poco de descanso. Exhaustos como estaban, no podían dormir. Los niños lloraban mientras sus padres trataban de protegerlos del aire helado con lo poco trapos de ropa que le quedaban. Y era como si la noche misma estuviera empujando a todos al límite. Y esa noche recordamos que un grupo de adolescentes sirios se acercó a nosotras. Nos dijeron que una familia con niños pequeños estaba perdida en algún lugar de la frontera. Entonces, rápidamente agarramos lo que teníamos, chaquetas, gorros, mantas, y saltamos al coche dirigiéndonos al lugar marcado en el mapa. Cuando llegamos, una familia acurrucada estaba intentando desesperadamente protegerse del brutal frío. Su ropa estaba empampada y sus cuerpos temblaban. Podíamos escuchar el llanto de una niña y su madre exhausta corrió hacia nosotras y su voz se quebró mientras suplicaba: por favor, que lleven mi hija a Trieste en su coche. Ella se morirá si nos quedamos aquí. En ese momento, cada fibra de nosotras quería ayudar claramente, pero bueno, no pudimos. Las leyes en Italia que criminalizan incluso los actos más pequeños de solidaridad se erguían como un muro entre nosotras y todo lo que podíamos hacer. Llevarlos en nuestro coche podría significar cargos muy graves, incluso ser etiquetadas como traficantes. Y así que estábamos de pie en el frío helador con los medios para ayudar justo frente a nosotras, pero incapaces de actuar. Y esa frustración corta muy profundamente, sabiendo que podríamos hacer más, pero siendo frenadas por ese sistema de criminalización de la solidaridad. Y entonces dejamos que los niños se calentaran en la noche durante un rato, tratando de ganar tiempo hasta que llegara el primer autobús a las 4:22 de la mañana. Teníamos una hora, pero una hora de frío helador. Cada minuto se sentía tan pesado como una hora. Y cuando finalmente vimos los faros del autobús cortando la oscuridad, corrimos hacia él, agitando los brazos, y el conductor desaceleró. Nos miró fijamente y por un breve segundo no pensamos que iba a detenerse, pero luego aceleró, dejándonos atrás. Gritamos y corrimos, pero bueno, no importaba, se había ido. Y sentimos una ira inmensa surgir dentro de nosotras, ira hacia el conductor, hacia el sistema y hacia el mundo. La familia nos miró, los ojos suplicando una solución, pero nosotros no teníamos algunas. Sus hijos lloraban, sus dedos temblaban de frío y estábamos en la frontera de Eslovenia, en medio de la nada, enfrentando la realidad de lo que significa ser no deseado. Y esa es la parte más difícil, la frustración, la impotencia. Somos conscientes de nuestro privilegio. Después de noches como esta, podemos ir a casa, podemos encender la calefacción, preparar una comida caliente, acurrucarnos en nuestras camas cálidas. Y aunque estamos agradecidas por esas comodidades, hay una frustración que persiste, porque sabemos que tantas personas con las que hemos hablado y reído, están ahí fuera, atrapadas en el frío, enfrentando un sistema que parece decidido a romperlas. Es difícil no sentirse abrumado por el peso de todo esto y compartimos la resignación de las personas en movimiento, y por mucho que queramos cambiar las cosas, nos damos cuenta de que lo que podemos hacer es muy poco, y eso es donde radica la verdadera frustración.
Hola, soy Laia, voluntaria de la ONG No Name Kitchen en el proyecto de Ceuta desde hace un mes aproximadamente y vengo un poco a actualizar el contexto de Ceuta. Actualmente las llegadas de nado en Ceuta se han reducido mucho en comparación con los meses anteriores y los procedimientos para poder entrar en el SETI se han agilizado de manera considerable. Pero aún así la situación en el centro de estancia temporal para inmigrantes sigue igual de saturada que estos últimos meses, ya que los procesos para poder pedir asilo se alargan un mínimo de 3 meses y esa es la única vía de escape que ofrece la ciudad autónoma de Ceuta para que las personas migrantes puedan irse a la península. El contexto es muy estresante y hostil dentro del SETI y se generan muchos momentos tensos entre los que viven dentro y la tranquilidad y el descanso es realmente imposible de encontrar. De hecho, muchos de los chicos con los que hablamos nos cuentan que les cuesta dormir porque hay mucho ruido y las peleas son constantes, así como la intervención de la policía. El uso de alcohol y drogas por parte de algunos para intentar escapar de esta prisión a cielo abierto como lo es Ceuta dificulta aún más la convivencia. En algunas ocasiones las peleas terminan con órdenes de expulsión del SETI y por lo tanto con personas durmiendo en la calle y con procesos judiciales abiertos. Por eso desde el equipo de voluntarios que estamos en Ceuta intentamos crear espacios de ocio y de desconexión para cuidar en la medida de lo posible el bienestar emocional de las personas en movimiento que se encuentran encerradas por meses en Ceuta. Aparte de la situación del SETI, es remarcable también hablar de la situación de los menores migrantes en Ceuta. Los centros de menores siguen llenos y los menores siguen llegando, tanto a nado como cruzando la valla. Algunos de estos menores escogen vivir fuera de los centros porque no se sienten nada cómodos con cómo se les obliga a vivir dentro y ni con los tratos que reciben por parte de sus responsables. Teniendo en cuenta que el sistema de acogida tanto de menores como de mayores está impregnado completamente del racismo, esta decisión es más que comprensible en muchos casos. Eso les deja en una situación de extrema vulnerabilidad y en algunos casos se les niega hasta la posibilidad de ser escolarizados en edad de ser escolarizados. Entre los hechos de este último mes, el pasado 15 de septiembre fue uno de los días como más intensos y duros de vivir en Ceuta. Los avisos de entrada de ese día a través de las redes eran muchos y estábamos como muy preparados para ver llegar cantidades muy grandes de personas. De hecho, por la mañana salieron a la luz imágenes y vídeos donde se veían muchos jóvenes en las montañas de Gnidec esperando el momento exacto para cruzar, pero finalmente la violencia ejercida por parte de la policía marroquí con el apoyo completo del gobierno español reprimió muy violentamente todos los intentos de entrada. De hecho, si los oyentes de este podcast quieren más información sobre lo que está pasando en la frontera sur española, pueden echar un vistazo en el Instagram o en la web de No Name Kitchen, porque el 26 de septiembre sacamos un artículo conjuntamente con otras entidades que trabajan en el terreno de Ceuta y de Melilla, donde explicamos qué está comportando la externalización de fronteras y cómo se traduce esto en la vida de las personas en movimiento en Ceuta y en Melilla. Somos Solidary Wheels, informando desde Melilla. El pasado 25 de agosto, una embarcación era arrollada por la Guardia Civil en su intento de entrar a la ciudad por la zona costera de Aguadú. Unas horas después, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ejecutaban una devolución a Marruecos. Hace una semana y un mes después de este primer hecho, el pasado 26 de septiembre, las personas que trataban de llegar en una embarcación a la playa de la Hípica, en Melilla, eran devueltas por una de las puertas presentes en la valla fronteriza que separa la ciudad autónoma de la ciudad marroquí de Beni Ansar. Estas prácticas ilegales, llevadas a cabo por el accionar del Estado, suceden de forma constante en la ciudad fronteriza. Es importante llamar a las cosas por su nombre para no minimizar la responsabilidad del Estado en sus acciones. Las devoluciones en caliente y devoluciones colectivas son prácticas que violan tanto la normativa nacional como internacional, especialmente en lo que respecta a la protección internacional y los derechos de la infancia. Estas acciones contradicen principios esenciales del derecho internacional, como el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas, que están establecidos en diversas convenciones, incluyendo la de Ginebra de 1951 y la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto resalta la necesidad de que los Estados respeten sus obligaciones y protejan los derechos de quienes buscan refugio y protección. Una vez se efectúa esta práctica ilegal de devolución, las autoridades españolas se desentienden, como si fuera que lo que pasa al otro lado de la valla no les concierne, nada más lejos de la realidad.
Lo que ocurre al otro lado tiene un nombre: externalización de la frontera española y europea y, por ende, tiene unos responsables. La tragedia de Melilla en 2022 marcó un punto crítico en la gestión de las fronteras, intensificando el control y las prácticas represivas que limitan el acceso a la ciudad. Esto ha llevado a los migrantes y refugiados a optar por rutas aún más peligrosas, como la ruta canaria, resultando en numerosas muertes y desapariciones. Esta realidad contrasta drásticamente con las afirmaciones del gobierno español sobre la movilidad segura, evidenciando una profunda discrepancia entre la retórica y la realidad que enfrentan quienes buscan protección. Es alarmante que, en un contexto que se presenta como la tierra de las oportunidades y libertades, el derecho de la infancia y el derecho al asilo se vean sistemáticamente vulnerados. La normalización de prácticas como la tortura revela una grave violación de derechos humanos. Ante estos hechos, afirmamos que es urgente nombrar como corresponde lo que está sucediendo: una violación sistemática de derechos humanos.